llamó la atención llegar a la Cámara y estar rodeada de camiones. Supongo que son de gente que espontáneamente vendrá hoy al Zócalo al evento. Un número importantísimo, toda la Cámara está rodeada de camiones, algunos escoltados incluso por policías cuando venía para acá. Hay que ver quién paga estos acarreos masivos, y la mayor preocupación es que mientras en Reino Unido están cerrando nuevamente aeropuertos por la cuarta ola del COVID, una que según los médicos es muy contagiosa, pues el presidente convoque a un acto masivo que no guardará la sana distancia. Y bueno, yo supongo pues que con los que le siguen pretenderá acreditar los resultados que hoy no vemos en la calle. Lo que hoy tenemos a 3 años de gobierno es un número importante de muertes, con la violencia descontrolada. Vemos un panorama de inflación alarmante, como hacía 20 años no se veía, un número de desempleo también importante, y en materia de salud pues un gran desabasto. Entonces, para donde voltee uno, por mucho que se repita desde la mañanera todos los días que van requete bien, pues choca con la realidad que vivimos los mexicanos día con día. Eso creo que es lo que hay que dejar muy claro. A 3 años la militarización de labores civiles ha venido rápidamente en ascenso, en labores de toda índole, los militares prácticamente haciendo de todo, cuando hay que recordar que en campaña el hoy presidente dijo que regresaría a los cuarteles, a los militares, y no solo los dejó en la calle, sino que les ha dado atribuciones e incluso de injerencia política en nuestro país, lo cual es sumamente preocupante. Dice el diputado Ignacio Mier que quienes no reconocen los triunfos, los avances de López Obrador, pues que deben abrir bien los ojos, diputado. Pues tenemos bien abiertos, y lo que estoy planteando no es una posición de carácter político, es una posición de carácter técnico. La inflación no la dice la oposición, la inflación está ahí, más de 7% en el último trimestre. El número de muertos en las calles por violencia, no hay datos para abrir los ojos, no hay que abrir mucho los ojos para ver que el país está convertido en una carnicería. Lo que pasó la semana pasada en Zacatecas, pues no requiere ni siquiera que se abran bien los ojos. Con los ojos normalmente abiertos uno se da cuenta que este sexenio, estos 3 años de este gobierno no tienen para los mexicanos mucho que celebrar. Si bien es cierto, se cruzó al inicio del sexenio la pandemia, pues no hemos salido de los problemas que no tienen nada que ver con la pandemia, porque el número de homicidios dolosos pues no tiene nada con que haya pandemia o no, tiene que ver con que insisten. Leía que apenas ayer Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, decía pues que sí, que esta técnica de abrazos y no balazos está dando resultados. Pues no sé en dónde está dando resultados, porque en los números de los muertos que existen ya van peor que en los peores sexenios de inseguridad anteriores. Además que es inteligente este programa que tiene el presidente de los abrazos, porque dice, no se expone a la población, pero pues son los que mueren por cualquier circunstancia. No, pues se expone a la población porque la delincuencia anda rampante, y por lo tanto, pues con tantas armas en la calle, con tanta capacidad de fuego, pues aunque sean de pronto pleitos entre bandas rivales, pues afectan a la población en general. Hemos visto a muchísima gente morir en fuegos cruzados, y eso pues da cuenta que no está funcionando la estrategia. Por ejemplo, el nombramiento de la próxima gobernadora del Banco de México, tendrá la capacidad pues para moderar la inflación, tomar medidas que se requieren para precisamente que se termine el año pues no tan difícil. Yo no conozco mayormente la experiencia de la persona a la que el presidente envió como propuesta. Me extrañó mucho que una propuesta de alguien que había tenido experiencia como Herrera fuera retirada de la mesa. Habría que preguntar por qué se retiró una propuesta seria de la mesa. Y de lo que yo vi del currículum de quien se propone para ir a gobernar el Banco de México, pues no tiene absolutamente nada de experiencia en materia cambiaria, inflacionaria. Tiene algo de experiencia en este sexenio en materia hacendaria, pero son dos cosas completamente distintas. Diputado, el
vocero presidencial Jesús Ramírez declaraba hoy a Milenio que las bases del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador ya están sentadas. ¿Usted cómo considera esta declaración? ¿Le parece optimista? ¿Le parece pues un exceso? ¿Cómo la calificaría? A mí me parece surrealista. No veo las bases de qué transformación estén hablando. La corrupción ahí sigue, ahí vemos las fábricas de chocolate, planteado por una periodista que históricamente fue afín a López Obrador, pero bueno, hay cosas que ya el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Y entonces cuando estos periodistas críticos, que han sido críticos siempre, críticos de todos los gobiernos, parejo digamos, alcanzan en sus investigaciones al presidente y a sus hijos, entonces ahí es una campaña de desprestigio por parte del conservadurismo. Yo no veo bases de transformación, es más, yo no veo una real transformación en nuestro país. No hay hoy mejores condiciones de trabajo, no se ha erradicado la pobreza, no se ha erradicado la inseguridad, o sea, los mismos problemas que existían cuando él llegó continúan. La gente no tiene recursos suficientes, no hay empleo mejor pagado. Entonces, decir que se está transformando, pues se puede decir un día sí y otro también, pero me parece un absurdo cuando uno sale a la calle y ve que las cosas no han mejorado ni han cambiado en absolutamente nada. ¿No es un hecho un proyecto transeccional entonces, diputado? Bueno, pues para que sea transeccional tendrían que volver a ganar la presidencia de la República. Yo no creo que eso suceda. Yo creo que en los siguientes 3 años la gente terminará de darse cuenta que las cosas no cambiaron y que todo fueron promesas incumplidas. Y que se ponen en evidencia los programas sociales, ¿no? Porque a pesar del dinero que se está destinando a estos proyectos, la pobreza sigue creciendo. No han sacado a nadie de la miseria. Tuvimos 10 millones más de pobres. Eso significa que los programas sociales no están sacando a la gente de la pobreza, la están alimentando en la pobreza. No hay ningún programa de reactivación económica que ayudara a que haya mejores empleos y mejor pagados, que eso sí saca a la gente de la pobreza. Y bueno, hemos visto fracasar programas sociales como este de Sembrando Vidas, ¿no? Que no están sembrando nada, que es un recurso para la gente y que está deforestando todo el campo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Pues llegamos a la mitad del sexenio finalmente. ¿Cuál es la evaluación que en su consideración se está llegando en este país? Pues que no ha habido una verdadera transformación. Tenemos claro que hubo muchas promesas, hay mucho ruido en la comunicación, pero los índices ahí están. Los índices en inseguridad se han elevado, en materia económica no hay mejoría, la inflación más alta de los últimos 20 años, y estos pues son datos fríos, duros, concretos. Alguien podría verlo con una óptica más optimista, pero yo no veo que haya una transformación de la que tanto hablan y repiten los que pertenecen a la autodenominada Cuarta Transformación. Yo no veo esa transformación, veo una inercia, la corrupción continúa. Apenas ayer dábamos cuenta de la fábrica de chocolate, entonces no cambian las cosas, la corrupción sigue, el nepotismo sigue, el tráfico de influencia sigue, tenemos un país militarizado por todos lados en acciones de cualquier índole, menos las militares, o sea, dedicados a todo, excepto a lo que deberían. Y bueno, pues hoy se llama una congregación al Zócalo, cuando estamos viendo que viene una cuarta ola muy peligrosa, y se llama pues aplaudirle al líder máximo, poniendo en riesgo la vida de las personas. Estamos viendo un país hacia el interior muy polarizado y hacia el exterior muy aislado, ¿no? Es decir, lejos del mundo, y en México pues ahora sí que con sus propios infiernos. Pues sí, lejos del mundo, este protagonismo que México había venido cobrando en la región y a nivel mundial en materia económica, en materia de comercio, se ha venido perdiendo. Tenemos un presidente que casi no sale al extranjero a hablar de México, a hablar bien de México, a traer inversión, a traer turismo, y efectivamente al interior cada vez más polarizado, promovido desde Palacio Nacional. Un país partido en dos prácticamente, que se ve reflejado en la Cámara, ¿no? Prácticamente a la mitad el oficialismo y la oposición en el bloque nuestro de Va por México, y esa polarización pues es peligrosa porque tarda muchos años en reconstruirse el tejido social.
catalogar a los de enfrente siempre como fifís, como conservadores, y del otro lado los chairos o el pueblo bueno, no beneficia a nadie. Yo creo que es irresponsable parte del titular del Ejecutivo tener tan polarizado el país. Estamos en Pejelandia, estamos muy lejos de aquel crecimiento del 6% en el PIB, estamos muy lejos del sistema de salud muy apegado, muy allegado a los países europeos. ¿Qué ha pasado? Yo diría que estamos en Pejelandia porque pues el presidente no es el país somos todos. Lo que yo sí creo es que estamos viviendo dos realidades. La realidad que viven todos los mexicanos, que vemos todos, que es probada, que está medida, ¿no? La inflación está medida, 7% en el último, más de 7% en el último trimestre, que no había pasado en 20 años. La inseguridad está medida, un mayor número de homicidios dolosos que en todo el periodo del presidente Peña. O sea, los datos duros ahí están. Siempre se tienen otros datos en la presidencia de la República, pero tener otros datos no cambia la realidad. Y además, ahora sí que también el crecimiento del número de pobres, ¿no? Más de 8 millones de pobres en estos 3 años. Una sinsentido, una ironía que teniendo tanto gasto para programas sociales, el número de pobres se incremente. Claramente la estrategia contra la pobreza ha fracasado. La pobreza hay que erradicarla con empleos mejor pagados, no con dádiva. Y no está sucediendo así. Y son números del INEGI, no números de la oposición. El INEGI no trabaja para la oposición ni para los que nos quieren llamar conservadores. El INEGI trabaja para poner en estadísticas lo que sucede en el país. Y ahí están los números. Se repite que vamos requete bien, pero la verdad es que la gente, por más que quiere creerlo y tenía esperanza de que viniera un cambio, se ha dado cuenta que no es así. ¿Cómo quitarle esa venda de los ojos al presidente y a todo su equipo de gobierno? Pues yo creo que la realidad los está alcanzando, ¿no? Ayer una periodista afamada que fue afín, pues haciendo su trabajo, que lo ha hecho en este sexenio y en los sexenios anteriores, pues presenta una investigación que deja muy mal parado al presidente en su discurso de que no hay corrupción y no hay nepotismo. Exactamente lo que tanto criticaba es lo que está sucediendo en este gobierno. Entonces, creo que para la gente, más que para el presidente, la realidad está alcanzando a la cortina de humo que diariamente se despliega desde Palacio Nacional. Y sin embargo, hoy pues es día de fiesta para muchos, ¿no? Pues está el llamado a la congregación al Zócalo, incluso pues la llegada de muchas personas a través de los camiones foráneos. Pues basta que ustedes filmen el exterior de la Cámara de Diputados. Hay cientos de camiones que supongo que no llegaron aquí solos, ¿verdad? Entonces, esto que también se criticaba del acarreo, del pago, de la torta y el refresco para acudir a un meeting, pues igual se continúa haciendo exactamente igual. No nos podrán decir hoy que la gente espontáneamente salió al Zócalo. Ahí están los camiones, ¿no? Y insisto, esa tampoco es otra realidad u otros datos. Ahí están. Yo los vi cuando me dirigí hacia la Cámara, algunos escoltados hasta por policías, un movimiento de Estado, ¿no? Un movimiento pagado con los recursos de los mexicanos para que vengan los seguidores a vitorear al líder máximo, aunque no haya nada que festejar. De hecho, la última reunión que se hizo en el Zócalo de esta magnitud fue un gasto de alrededor de 20 millones de pesos. Pues sí, 20 millones de pesos que podrían ocuparse muy bien en medicinas para los niños con cáncer, o los retrovirales que no hay hoy en los hospitales y que tanta falta le hacen a la gente con VIH-Sida. Hoy en el día del VIH no hay retrovirales, lo han denunciado públicamente aquellos que viven con la enfermedad y se prefiere seguir en la fiesta, en la parafernalia, en el discurso fácil para la gente, pero pues los mexicanos día con día nos topamos con otra, ahora sí que con otra realidad, la de veras. Es irresponsable este llamado a que la gente vaya, incluso hasta les dice que si quieren llevar o no cubrebocas, ¿no? Pues me parece completamente irresponsable. Leía un tuit donde en Reino Unido están cerrando los aeropuertos y en México el presidente es quien invita a la gente a congregarse sin ninguna medida de salubridad. Hoy se contagiarán personas que pueden llegar a fallecer y es una irresponsabilidad solo para sentirse arropado por su gente. No es necesario. Si va tan bien como él dice las cosas, pues lo que menos necesita es que le aplaudan. Continúa esta campaña del presidente, ¿no? ¿Sabes? Un buen candidato, mal gobernante.
pues no se ha dado cuenta que ya llegó la mitad de su gobierno, ya pasó la mitad de su gobierno, ya es desfasado culpar al pasado, a los presidentes del pasado. La estadista Angela Merkel decía que cuando alguien compite para la presidencia de un país, sabe lo que va a recibir de ese país, conoce al país. Andrés Manuel López Obrador sabía qué país tenía y hoy, 3 años después, a la mitad de su mandato, en el declive del mismo, sigue culpando a gobiernos anteriores. Tienen 3 años donde él decide todo, y cuando digo todo, es todo, porque no hay contrapeso, ¿no?, del legislativo, no hay contrapeso de los secretarios, no hay contrapeso del judicial, ¿no? Ha concentrado en una persona todo el poder. No podría decir, es que no me han dejado hacerlo. Ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados, las 2 legislaturas que le corresponden, y aún así las cosas no funcionan. Ya no hay a quien culpar, debe hacerse responsable de sus políticas públicas. Y todo esto también con miras hacia el próximo año, lo que sería la consulta de revocación de mandato, ¿no? Con darle este tipo de movimientos. Otro desvío de atención que cuesta otros 5,000 millones de pesos, que también podrían ocuparse, y vemos en la calle Morena desplegado, no impulsando una revocación de mandato, impulsando una reiteración, una ratificación de mandato. Eso no es lo que está en la Constitución. Ellos quieren seguir en campaña eternamente. No han pasado de hacer promesas a cumplir las mismas. Y el año que entra veremos que en la revocación vendrán más promesas, pues que yo ya no sé cuándo vaya a cumplir, porque, insisto, está en el ocaso. Hoy comienza el ocaso de un sexenio fallido. Diputado, ¿algo que usted quiera añadir? Pues nada, que seguiremos en la Cámara de Diputados, el bloque opositor de Va por México, denunciando, poniendo el punto sobre la I, el dedo en la llaga, porque la gente pues se da cuenta que necesita otras voces que no sean las de sí, señor presidente, sobre todo cuando las cosas no van bien. Hacen falta alguien que le diga, no, señor presidente, así no vamos bien, hay que rectificar el camino. Y ojalá que el presidente de la República se diera cuenta y rectificara el camino. Todavía estaría a tiempo de hacer algo y pasar a la historia. Con lo que ha hecho hasta hoy, no pasará a la historia, sino como uno de los peores presidentes que hemos tenido. Diputado, yo quisiera preguntarle, en temas de aquí de Cámara de Diputados, en la Junta de Coordinación Política esta semana, se habló sobre la posibilidad de que haya un parlamento abierto respecto a la reforma abierta. En Morena dicen que sí se va a realizar, en el PRI dicen que no. ¿Qué es lo que está pasando en la Coordinación Política? No, el parlamento abierto sí se va a llevar a cabo. Está hablado en la Junta de Coordinación Política. Pero lo que no se ha aclarado es cuándo. El PRI y el PAN y el PRD hemos dicho no en época electoral. En enero comienza una elección para 6 estados, ¿no?, que contaminaría completamente y desvirtuaría la discusión de la reforma energética, porque no es solo eléctrica. Nosotros hemos dicho claramente que debe ser después de la elección, que se discuta en Parlamento abierto, para que los que dicen que es una muy buena reforma la defiendan, y los que pensamos que le falta la parte ecológica, la parte de energías renovables, la parte de competencia en el mercado, pues también defendamos nuestros puntos de vista. De que habrá parlamento abierto, solamente que no estamos de acuerdo todavía en las fechas. Digamos, al interior de la Junta, porque el diputado Mier y el diputado Moreira mencionaban que llegarían también actores principales de las empresas. ¿Esto tampoco sabe cuándo o si sería a partir de este lunes? Toda la discusión debe darse ordenada y en paquete. Vengan los empresarios, yo estoy de acuerdo, y venga Bartlett a defender si es su reforma, que la venga a defender, y que vengan los expertos y los especialistas. Desde mi punto de vista ya no va a discutirse en diciembre, ya se acabó el año, sería algo atropellado, sería algo que no cumpliría con el requisito de justamente ser un parlamento abierto. No volvamos a caer, lo he expresado así en la Junta de Coordinación Política, en los engaños como un parlamento abierto de 5 horas en la miscelánea de ingresos. Eso no es un parlamento abierto. Parlamento abierto de una reforma constitucional requiere una discusión de meses, que hay que dar. ¿Por qué? Porque aparte hay 2 visiones completamente encontradas sobre esta reforma. Entonces, ¿vería la posibilidad de que se impulse un periodo extraordinario en enero? No, yo no veo condiciones para que en un periodo extraordinario se vote esto. Si Morena insistiera en una situación así, pues lo único que encontrará es que no va a contar con los votos de la oposición y por lo tanto no puede llevar a cabo la reforma. Nosotros estamos dispuestos a discutir, pero no en fast track. Oiga, diputado, yo quisiera nada más decir rápido que me hiciera
una declaración sobre el balance de este primer periodo ordinario de sesiones. Bueno, a mí me parece que este primer periodo ha sido atropellado, ¿no? Tuvimos muchas iniciativas metidas a rajatabla, desde la revocación de mandato. Me hubiera gustado más que pudiéramos coincidir en algunas cuestiones entre todos los grupos parlamentarios para legislar en favor de los mexicanos, pero tiene mucho que ver con lo que me preguntabas hace rato. El país está polarizado y entonces quien votó por nosotros en la oposición pues quiere que detengamos el deterioro democrático de nuestro país. Tenemos un mandato de la gente de más del 52%, que con la fórmula de sobrerepresentación llevó a Morena a tener más diputados. Me quedo insatisfecho con este primer periodo ordinario. Habíamos planteado también buscar algunas de las iniciativas en donde todos pudiéramos ir de acuerdo. No se dio. En esta parte de la paridad de género no se alcanzaron los acuerdos para ingresarla, y yo espero que el siguiente periodo ordinario la Cámara recobre su ritmo legislativo, que es que el legislativo haga las leyes y que no sea una oficialía de partes del Ejecutivo, donde mandan, como sucedió con presupuesto, ahí va y no le puedes mover una sola coma. Eso no ayuda, para eso no está el legislativo, claramente lo dice la Constitución. El legislativo es un contrapeso autónomo del Ejecutivo, y no lo ha sido la mayoría mecánica de Morena hasta ahora en este primer periodo. Y además ha sido muy ríspido el debate, ¿no? Muy ríspido, de muy baja calidad, lo debo decir con pesar. No es eso lo que la gente está esperando de sus legisladores en la máxima tribuna de la nación. Ha habido faltas de respeto al recinto, ¿no? Cantarle las mañanitas al presidente arriba de la tribuna me parece un exceso. Digo, está bien que tengan un liderazgo moral y es válido, pero hay otros espacios y otras instancias. Yo insisto, ojalá que en el siguiente periodo ordinario podamos regresarle su calidad al debate y cumplir con nuestro deber constitucional de parlamentarios. Y a pesar de que se han metido muchísimas iniciativas, estamos hablando de alrededor de 1,000 o un poco más, es poca la producción que se ha hecho, ¿no? O sea, sí, porque justamente pues si vienen de un lado, el otro bloque no lo acepta y viceversa. Yo creo y conmino a los coordinadores y a los grupos parlamentarios a que en el siguiente periodo, ya no veo condiciones en este, quedan 4 sesiones, en el siguiente periodo se planee una productividad legislativa en favor de México. Vengan de donde vengan las iniciativas, las podemos construir juntos. Lo que no puede suceder es que nos las manden del Ejecutivo y las manden con la instrucción de no moverles una coma, como sucedió con el presupuesto. Por supuesto que desde la oposición teníamos cosas que contribuían a un mejor presupuesto para los mexicanos, pero como venían de nosotros, bueno, si batearon sus propias reservas, algunas muy sentidas, muy válidas, muy necesarias. La instrucción de Palacio fue ni una coma y así lo votaron los diputados oficialistas. Gracias a ustedes.